Buscamos en primer lugar Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, versículo 22. Dice así: Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Buscamos también Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, 27. Dice así: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Esta mañana veremos dos milagros. Ya en una ocasión anterior agrupamos tres en uno solo, cuando vimos cómo Jesús sanaba a un sordo, a otro sordo y mudo, y otro sordo, ciego y mudo. Y hoy vamos a hacerlo entonces con estos dos ciegos en el caso de Mateo y uno en el caso de Marcos. Y claramente el objetivo esta mañana es que vean. Claramente yo no tengo el poder de hacer que ustedes vean. En el peor escenario yo mismo podría ser un ciego tratando de guiar a otros ciegos. Pero Cristo sí puede hacerlo. Y yo ruego a Él que hoy muchos ojos sean abiertos, porque muchos esta mañana están engañados de una de dos maneras. Una, pensando que ven y realmente están en tinieblas, o piensan que no tienen necesidad de ver y ser sacados de su ceguera. Oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia, porque también, como hay muchos que están ciegos esta mañana, hay otros que también pueden cantar: Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Oh Padre, por tu misericordia, abre el entendimiento espiritual de muchas personas esta mañana, y no solo aquí, sino también en cada lugar donde tus siervos están predicando fielmente tu palabra. Que esta corra y sea glorificada, Señor, y que toda la gloria sea para ti, y que podamos abrazar a Cristo como lo más precioso en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. La ceguera física como tal es uno de esos padecimientos que no quisiéramos enfrentar. Personalmente, entre no poder oír, no poder hablar y no poder ver, yo escogería siempre poder ver, aunque esto implicara tal vez no poder hablar con las personas o no poder escuchar lo que ellas dicen. Y aún si no aconteciera un accidente o alguna enfermedad que me privara de uno de estos sentidos, igual el paso de los años los van desgastando.
La semana pasada le comentaba a Rocío cuando estábamos viendo de largo las letras de los himnos que yo no estaba consciente de lo mal que estaba, porque por lo general siempre los he estado leyendo las partituras enfrente mío. Y yo padezco de astigmatismo y cuanto más largo esté algo, pues más se ve ese corrimiento entre los objetos que uno quiere enfocar. Y aunque algunos de ustedes no me han visto con lentes, yo los uso desde hace ya unos 10 años. Mi hermana Carmen se sorprendió un miércoles diciendo: uy, Ronnie, está usando lentes. No, hermana, desde hace años tengo que usarlos, pero no los traigo aquí. También como parte de mi oficio tengo que estar mucho tiempo frente a la computadora, y justamente en la semana pensaba, y si me quedara ciego, ¿qué sería yo como profesional? Hay muchos programas que ayudan para que personas no videntes puedan utilizar una computadora, pero no sería lo mismo. Sin embargo, no es imposible. Y si repasamos dentro de los oficios tradicionales, solamente puedo pensar en los músicos como aquellos que más que de la vista dependen de su oído para ejecutar esas melodías en sus instrumentos. Porque ¿cómo operaría un médico si no pudiera ver el cuerpo de su paciente? ¿O cómo podría diseñar un arquitecto? ¿Cómo sería ese edificio que diseñara alguien que no puede ver o que nunca haya visto? O de un dibujante, no hablando de esas pinturas abstractas, sino de alguien que realmente quiere dibujar un paisaje. Y podríamos continuar, ¿qué del ebanista? ¿Qué del pintor? No solamente que no pueden apreciar sus propias obras, sino que tampoco pueden ver a los demás hacerlo. Y a esto podríamos sumarle entonces que no podrían ver crecer a sus hijos, a sus nietos o a sus seres queridos, ver el paso del tiempo en ellos, y tampoco ver las bellezas de la creación. No quiero extenderme con ejemplos y relatos que no vienen al caso, sino que queremos centrarnos en los pasajes en esta mañana, pero es mi objetivo que reflexionemos en las consecuencias y lo que significa estar a oscuras, porque en mi caso nunca he tenido que pasar por una ceguera temporal, y desconozco entre ustedes si alguno sí lo ha tenido que pasar. Tampoco he convivido con una persona ciega lo suficiente para decir que puedo comprender todo lo que ellos pasan. Quizás lo más cercano fue ver cómo mi mamá se frustraba al inicio con los ejercicios que le mandaban de rehabilitación para ese ojo izquierdo, y que no obstante tampoco quedó ciego totalmente, aunque sí dañado de forma permanente. Y con esa esperanza de que estos pequeños ejemplos nos lleven a la reflexión de lo que significa estar ciego, este sermón está dividido claramente en dos partes. Vamos a ver primero a estos dos ciegos en Mateo y luego al ciego de Betsaida. Entonces, estos dos ciegos en Mateo, ¿qué sucede? Presumiblemente después de que Jesús ha resucitado a la hija de Jairo, él va saliendo hacia su otro destino. Digo presumiblemente porque igual Mateo no nos dice el lugar donde esto ocurre, y tampoco Mateo sigue un estricto orden cronológico hasta llegar a la pasión de Cristo. Entonces es solo una posibilidad. Pero independientemente de eso, ¿qué cuadro el que tenemos nosotros acá? Jesús que pasa y dos ciegos que se le unen y le dicen: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esta expresión no puede ser tomada a la ligera. ¿No era Jesús hijo de José? Y como anillo al dedo acabamos de leer su genealogía. ¿No era Jesús el hijo de José? Estos dos hombres, ciertamente ciegos físicamente, demostraban que su entendimiento espiritual discernía quién era realmente Cristo, el Hijo de David. En este pasaje debemos tener el cuidado de no extender la analogía de la ceguera física con la espiritual, porque hay algo aquí que nosotros no podemos aplicar, porque los ciegos espirituales no buscan a Cristo. Si queremos mantener la armonía con la Biblia. Es más, nosotros leemos en Juan 3 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. No es solamente que los hombres no pueden ver, es que aman estar en oscuridad. No podemos deducir de este pasaje que exista tal capacidad en los ciegos para buscar a Cristo sin que medie una obra regeneradora del Espíritu Santo. Aunque sutil, afirmar eso sería el mismo error del pelagianismo, decir que porque Dios ha ordenado algo, el hombre tiene la capacidad de hacerlo. Y nada está más apartado de la verdad. No obstante, eso no quiere decir que nosotros podamos desprender enseñanzas para nuestras vidas espirituales. Todo lo contrario. ¿Quién se imaginaría que estos dos hombres llamarían a Cristo el Hijo de David? Y a mí me fascina la aplicación que Riley extrae de esta porción de las Escrituras. Y él dice: a veces se puede encontrar fe en Cristo donde menos se podría haber esperado. A veces se puede encontrar fe en Cristo donde menos se podría haber esperado. ¿Quién se hubiera imaginado que dos ciegos iban a llamar a nuestro Señor Hijo de David? No pudieron, por supuesto, ver los milagros que había hecho. Solo podían conocerle por lo que la gente hablara. Pero los ojos de su entendimiento fueron iluminados, aunque los ojos de su cuerpo estuvieran en tinieblas. Vieron la verdad que escribas y fariseos no podían ver. Vieron que Jesús de Nazaret era el Mesías. Creyeron que Él podía sanarlos. Un ejemplo como este nos enseña que no debemos perder la esperanza respecto a la salvación de alguien, simplemente porque viva en una situación desfavorable para su alma. La gracia es más poderosa que cualquier circunstancia. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no importa cuántos misterios uno conozca y vivir a la luz del Evangelio, aún así se puede estar perdido. Pero la gracia es más poderosa que cualquier otra circunstancia. ¿Qué excusa podemos dar nosotros para no evangelizar? Ay, pobrecito aquel, es que a él le cuesta mucho leer, o es que ha tenido una vida muy difícil. Es que él ya de niño iba a la iglesia y ya sabe casi todo lo que uno le va a decir, a ese ya ni se le puede decir nada, más bien. O es que aquel otro, ese sí es un ateo empedernido, eso es que no hay forma de sacarlos de su razonamiento, ni se puede dialogar con él. No es circunstancia, adversidad que se oponga a la gracia salvadora. Si usted es salvo, mejor que nadie sabe que Cristo es más poderoso que cualquier pecador y adversidad que pueda existir, porque la sangre de Cristo limpia al ser más vil. Hermanos, las doctrinas de la gracia no son un obstáculo para el evangelismo, son más bien el fundamento sólido para las misiones y el evangelio, porque sabremos que habrá fruto, porque sabremos que vamos a encontrar fe en Cristo donde menos uno se lo pueda esperar. Cristo mismo nos dejó su ejemplo. Leamos más adelante en este mismo capítulo de Mateo, el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿qué es la mies? ¿Qué es lo que estamos leyendo acá? Ciegos, enfermos, paralíticos, mujeres con flujo de sangre, ricos, pobres, jóvenes, muertos. ¿Piensa usted todavía que hay alguna virtud por la cual se hizo merecedor de la salvación? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros, sabiendo que Él es quien redime a los pecadores, para que clamen a viva voz: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué recompensa para la fe de estos hombres? El mismo Mesías le pregunta:
¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Dentro de los incrédulos, la incredulidad se manifiesta en muchas maneras. Hay unos que simplemente se oponen a todo lo que tenga que ver con religión, Dios, cristianismo. No quiero saber nada de eso. Otros, no solamente no es que no estén interesados en saber, sino que están empeñados en destruirlo. Y declaran a viva voz su necedad, su ateísmo, y piensan que hay que darles un premio por tal declaración. Hay otros más osados que piensan que no creen porque ellos realmente no tienen necesidad de hacerlo, porque están bien así, porque ya son buenas personas. Pero también hay dentro de los incrédulos, igual de lamentable y triste que estos casos que hemos dicho, pero que no creen, porque piensan que Jesús no los puede cambiar. Ya han intentado muchas cosas, han estado en varios lugares, han intercambiado pensamientos con varias personas y nada les ha resultado. Entonces piensan que Cristo pues es solo algo más y tampoco va a funcionar conmigo. Para el que no tiene fe, esa pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Es un triste no. Pero para el que tiene fe es un sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Y la recompensa de ello lo leemos en el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Si usted no cree porque dice que hay muchos que se dicen ser cristianos y realmente son un montón de hipócritas, un montón de farsantes, yo le digo sí, no me extraña. Dentro de las iglesias no todos son de Dios. Pero que usted diga que no ha conocido a un verdadero hijo de Dios en toda su vida en este país, es una mentira. Porque usted puede conocer claramente personas que antes tenían una vida igual o peor a la suya y que ahora viven para la gloria de Dios. Y yo le digo, ese cambio que usted ha visto ahí es de Cristo. Y Él puede transformarlo usted también esta mañana. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Y Él puede darte la vista. La fe verdadera responderá, sí, Señor. O como aquel leproso dirá, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Deja atrás las dudas y el temor, porque el Hijo de David puede hacer esto. Antes de pasar al pasaje de Marcos, es necesario predicar debidamente este pasaje y no podemos ignorar lo que sucede en la segunda parte. Leemos en el versículo 30, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Si es la primera vez que se escucha este sermón acerca de la serie de los milagros de Cristo, o igual, a un modo de breve repaso, no es la primera vez que nosotros leemos que esto pasa, que Jesús dice, vayan y no le digan a nadie, y las personas fueron y lo dijeron y lo proclamaron a viva voz. Siempre pasó una de dos cosas, o Cristo dijo, vayan y díganlo, porque sí hubo ocasiones que Cristo dijo, vayan y cuenten lo que yo he hecho por usted, pero en otras lo prohibió. Y cuando lo prohibió, unas personas sí obedecieron y otras no. Y la Biblia no nos da a nosotros razones explícitas de por qué Cristo prohibió en ciertas ocasiones que no se dijera nada más acerca de lo que había pasado. Solo podríamos lanzar conjeturas, pero no es nuestra motivación empezar a hacer adivinaciones de por qué o cuáles serían esos motivos.
Es más, del lado humano uno podría decir, pero es que vean los milagros que Cristo ha hecho. ¿Cómo no iban a decir a esas personas lo que les había pasado? Era para ir y decirlo a viva voz. Es más, estos eran ciegos. ¿Cómo iban a ver ellos los milagros de Cristo? Si ellos sabían de Cristo era porque se los habían dicho. Entonces al rato fue hasta uno de esos que desobedeció a Cristo y fue y lo dijo a viva voz y ellos escucharon y creyeron. Nuevamente, eso sería una conjetura. Y la razón, hermanos, es que Cristo es más sabio y Él sí conocía los motivos por los cuales lo prohibió. Y antes de seguir discutiendo si ellos hicieron bien o no en desobedecer, veamos más bien nuestras propias vidas, hermanos. Porque habiendo recibido un don tan maravilloso de la salvación, libertados del pecado, caemos con tanta facilidad. Así de fácil nosotros desobedecemos. Cristo ha hecho grandes cosas por nosotros, nos ha salvado. Y nosotros somos tan débiles en la obediencia. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Las conocidas palabras de Samuel a Saúl. Qué agradecidos debemos estar nosotros, de verdad, que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Porque es nuestro anhelo agradar a nuestro Señor y demostrar nuestro amor hacia Él. Y al obedecer sus mandamientos es un reflejo de que lo amamos. Pero somos tan débiles, hermanos. Reconocemos que fallamos y que el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. No lo digan. Y saliendo fue lo primero que hicieron. Pero no podemos decir que estos hombres no tuvieran fe. Y antes de que tengamos un malentendido en nuestras mentes, el mensaje o el mandamiento, mejor dicho, de Cristo para el día de hoy es claro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, no es que no tengamos que proclamar lo que Cristo ha hecho, pero en este momento histórico particular, Él tuvo las razones que Él conoce con claridad de por qué prohibió que lo hicieran. Pero hoy nosotros tenemos que ir a cada lugar y proclamar este mismo evangelio de la salvación y de la luz a los ciegos. Vayamos a Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 22. Y dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restaurado o restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En primer lugar, este ciego no es el mismo ciego de Juan 9, no lo puede ser porque las palabras de él demuestran que alguna vez vio. Él dice: Veo los hombres como árboles. Quiere decir que sabía cómo eran los árboles y cómo eran los hombres, y que los árboles en efecto no caminaban. El ciego de Juan 9 era un ciego de nacimiento. Tampoco puede ser otro ciego como Bartimeo, porque más adelante Marcos y los demás autores van a tener a Bartimeo un relato totalmente distinto y descrito en otras condiciones. Y vemos que, hermanos, la forma en que Cristo sana a este ciego difiere a como Él acaba de sanar a esos otros dos ciegos en Mateo. Aquí vemos que Él puso
su saliva en los ojos de él y luego lo tocó. Fue interesante leer a un comentarista decir de que no era tan extraño en estos días que las personas usaran la saliva para algún efecto o con el fin de aliviar las inflamaciones de los ojos. Claramente no era que creyeran que tenían poderes curativos, pero sí como para aplacar esas inflamaciones. Y además, no es tampoco la primera vez que Cristo la usa. Ya lo usó en aquel sordomudo que vimos anteriormente, que él puso su saliva en la lengua de él. Y más adelante, si Dios lo permite, en otro sermón veremos cuando Cristo la vuelve a utilizar su saliva. También llama la atención que no fue instantáneo. Vemos que le dice la primera vez que vea y él dice, bueno, veo a los hombres como árboles que andan ahí, pero no veía bien, sino hasta después de que Cristo volvió a tocarlo. Claramente no podemos decir que haya sido una falta de poder, porque acabamos de ver cómo Cristo curó a 2 ciegos de forma instantánea, y también cómo había puesto la suegra de Pedro, que tenía una fiebre totalmente restablecida, y cómo ha resucitado muertos. ¿Diríamos acaso que es falta de poder? No, hermanos. Pero nuevamente, el pasaje no nos da a nosotros razones específicas de que por las cuales Cristo haya curado en 2 tiempos a esta persona. Y notemos también de que no fueron grandes espacios de tiempo, como que pasaron semanas y meses, y dijo, ¿cómo? ¿No quedó bien? Venga para arreglarlo. O que hayan sido sesiones continuas de cada día hasta que ya pudiera ver. Fue en el mismo momento. Pero el Señor sabe por qué lo hizo así. Y podemos desprender una enseñanza también para nuestras vidas, o mejor dicho, 2 enseñanzas, al ver que Cristo nunca repite un milagro, hermanos. Cada milagro de ciegos que nosotros comparemos, vamos a ver que son distintos, nunca idénticos. Y en primer lugar, y esto se lo debemos a Hendrickson, él dice, es un hecho sorprendente que entre las curaciones de ciegos descritas con algunos detalles en los evangelios, no hay 2 que sean iguales. Esto muestra que, en su amor y sabiduría, el Maestro trató cada caso individualmente. Su corazón se enternecía por los necesitados, no solo de forma general, sino por cada uno en particular, de modo que su tratamiento de un caso nunca fue una mera duplicación de lo que había hecho antes. Justamente leíamos en Mateo, hermanos, que Cristo se compadecía por las multitudes, se enternecía por ellos porque los veía como ovejas sin pastor, pero no trataba a todos de forma general, sino que este médico trataba a cada paciente según él sabía lo que necesitaba. Y hay una segunda enseñanza, a mi parecer, que podemos ver en este hecho, que Cristo no repitiera la forma en que hacía un milagro. Y es que Él está diciendo, yo soy libre de hacer según mi voluntad. Hermanos, Cristo no estaba sujeto a un ritual. Él no tenía que, bueno, primera parte, siéntese, ¿qué ve? Luego, abra los ojos, cierre los ojos, agáchese, póngase de pie, ahora venga para tocarlo. No, Cristo no seguía una receta, hermanos. Él era libre de hacer, porque lo que está demostrando no es la forma ni los pasos que estoy haciendo. Soy yo el que tengo el poder para dar la vista. Que si saliva, que si las manos, que por su palabra a 2 tiempos. Oh, hermanos, qué soberanía la de nuestro Señor. No había una secuencia mágica. Y nuevamente esto me hace pensar que si Cristo hubiera seguido un protocolo, un procedimiento rígido en sus milagros, no me extrañaría que pronto nos hubiéramos desviado, centrando nuestra atención en la forma y no en el fondo. Y estaríamos desarrollando un tipo de superstición curandera.
Arrodíllese 3 veces frente a la Biblia. Arrodíllese 3 veces frente a la Biblia. Rece por media hora. Después lea el libro de Santiago. Rece la petición de Ana y con eso ya su vientre será fecundo. ¿Qué sé yo? Algo como eso. Y no me parece muy diferente a lo que algunas personas hacen teniendo estampas de San Antonio o de cualquier otro santo, o una de las tantas vírgenes, María de algo, ¿qué hay? Es digno destacar también que los milagros de Cristo, al no ser metódicos, contrastan en gran manera con las aparentes jornadas de sanidad realizadas por los llamados apóstoles, hermanos. Nosotros siempre vamos a ver la misma rutina. Está alguien en el estadio, está alguien por la radio, por la televisión, y en ese momento escucha, no sé, a Cash Luna, y recibió el milagro. Entonces van y se presentan, suben por la tarima, unas palabras, cuentan lo que les pasó, lloran, pum, al suelo. Y siempre lo mismo, una rutina. Me pregunto cuán populares serían estas jornadas de unción y milagros si Cash Luna, Benny Hinn realmente tuvieran que escupir en el rostro de sus favorecidos. Más que por unción, más de uno se desvanecería por lo desagradable que podría resultar tal experiencia. Y fuera de broma, hermanos, el Hijo del Hombre declara con sus hechos: no hay una receta, soy yo quien tengo el poder y sano según mi voluntad, de la forma que es más conveniente para cada alma que atiendo. Y es un momento para unas consideraciones finales. Hermanos, ver las diferencias en estos dos milagros en esta mañana también debe instruirnos a nosotros que no tenemos que hacer de la experiencia de conversión y de vida espiritual de otro hermano nuestra regla. Aclaro, no estoy diciendo que nosotros no debamos imitar la fe, el amor y las buenas obras que vemos en otros hermanos, pero que veamos su vida y ciertas experiencias que ellos han tenido que pasar como una forma de medición, y lo puedo decir con algunos ejemplos. Es que tal hermano se bautizó a tal edad, quiere decir que si yo me bautizo a tal edad, pues seré igual de espiritual que él. No, mejor me bautizo antes para ser aún más. O poniéndolo más bien en el otro lado, que uno dice: ¿cómo? Ese hermano tiene tantos años ya de decir que es creyente y no sabe estas cosas. Hermano, no todos crecen de la misma manera, pero eso no quiere decir que en cada verdadero hijo de Dios nosotros veamos muestras de la gracia de Dios en ellos, y que cada día ellos están creciendo y siendo conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque debe ser nuestra meta, nuestro anhelo decir: hermano, sea como yo, porque yo quiero ser como Cristo. Pero en uno de ellos dice: fue tocado y con saliva. Los otros fue algo inmediato. Fueron experiencias distintas, pero no quiere decir que el poder que actúa en ellos haya sido diferente, o que uno haya sido súper creyente y el otro no. No, hermanos, ha actuado el mismo poder para salvación en cada uno de nosotros. Y sí, tenemos que estimularnos y exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, pero no hagas de experiencias particulares de un hermano su regla de crecimiento, porque este lo da Dios. Finalmente, iniciamos este sermón invitando a que reflexionáramos en lo terrible que puede ser vivir a oscuras. Y eso que ser ciego soy, para nada se asemeja a lo que significaba ser ciego en la época de estas personas. De las muchas frases que el hermano Steve compartió y que permanecen en mi memoria, hay una que siempre recuerdo cada vez que salimos de paseo como iglesia. Hace unos años él dijo, y posiblemente ustedes lo recuerden: nosotros nos deleitamos viendo la naturaleza, cataratas, arcoíris, los árboles,
y saber que estamos viendo las cicatrices de la creación. Cicatrices. Y con eso somos contentos, viendo y conociendo lugares. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es consecuencia de la caída. Ni es un asomo de lo que va a ser el verdadero cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Nos maravillamos viendo cicatrices. Y el miércoles el hermano Alexander compartió con nosotros parte de la biografía de una mujer que se llamó Fanny Crosby. Fanny Crosby fue una compositora prolífica, más de 8,000 himnos. Y decir la cantidad que nosotros cantamos en nuestro himnario, son bastantes, alrededor de unos 6 o 7. Y para los que no estuvieron, les comparto nuevamente la historia. Ella nació ciega. Y un día un ministro escocés le dijo que era una lástima que con tan maravilloso don el Señor no le hubiera concedido el de la vista. Pero ella inmediatamente le respondió: ¿sabe? Si el Señor me concediera una petición, pediría nacer ciega. ¿Por qué?, preguntó el ministro. Porque cuando esté en el cielo, mi vista se alegrará viendo el rostro de mi Señor, y será la primera cosa que vea. Este testimonio impacta de tantas maneras, porque ¿qué has hecho o qué ha hecho usted con su vista? Cuidadito mis ojos, lo que ven no es un coro para los niños solamente, y que ay sí que bonito que lo aprendan. Cada adulto debería estar consciente también de él. Y no me refiero exclusivamente a pecados obvios como pornografía o deleitarse viendo escenas violentas o estar leyendo chistes individuos. Hermanos, la codicia y la vista están tan íntimamente ligados que es difícil decir en qué momento eso que estábamos viendo pasó a ser codicia. Esa envidia por ese esposo, por esa esposa que tiene alguien, por lo que el nuevo artefacto que se compró fulanito. No nos gustaría perder la vista, pero no nos quejamos cuando pecamos con ellos. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Y si los dos, pues los dos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estarían dispuestos a hacer tal cosa? Pero, parafraseando a nuestro Señor, es preferible, hermanos, estar ciego que entrar con visión 20/20 al infierno. Debe ser duro para el que ha desgustado estas cicatrices de la creación quedar ciego. Pero es más triste ser un ciego sin esperanza de ver algún día nuevamente. Fanny Crosby tenía esta esperanza bien cierta en su vida. Las palabras de ella hacen eco en las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y que en el día final se levantará sobre la tierra, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual he de ver por mí mismo y no otro. Mis ojos lo verán, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. El Hijo de Dios vive con su mirada puesta en el Salvador. Como leemos nosotros en Colosenses, vive con su mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su vida está escondida en Cristo, su Señor. Vive despojado de todo pecado, de todo peso, con sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Busquemos Isaías 35.
Isaías 35 dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Ven a Cristo, pecador, clama por misericordia al Hijo de David. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y verdad. Pon tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Y únete al canto de los redimidos de Jehová. Oremos.